versículo del 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamando al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermoso relato que nos habla en cuanto a la salvación por la fe, ¿sí? Esta fe que obra para salvación, como yo le puse por título de este mensaje, fe que obra para salvación. Porque no es tan importante el relato de que el ciego había tirado su capa y un montón de cosas que por allí podemos escuchar, sino lo más importante acá es la fe de este varón que ha obrado para la fe, no solamente física, sino espiritual. Bartimeo no podía ver a Jesús, pero sí podía oír. Y él preguntó que qué era ese barullo, qué es lo que estaba pasando allí, por qué tanto alboroto en la calle. Entonces oye este murmullo de la multitud y vemos que Bartimeo ya tenía un conocimiento del Señor. Ya sabía algo porque cuando apenas escucha de Jesús, de que era Jesús, comienza a dar voces, comienza a gritar. Entonces tenía un breve conocimiento de Jesús. Jesús, seguramente por la fama de Cristo en Galilea, en Judea y en muchos otros lugares, y había llegado esta fama también a Jericó. Y entonces este ciego se da cuenta que que era Jesús el que pasaba por allí, y comienza a gritar, comienza a dar voces, porque quería algo de Cristo. Porque sabía que Jesús era el único que podía sanarle, salvarle y darle aquello que él más deseaba, que era tener visión, que era poder ver de vuelta. Entonces quizás había oído del poder sanador, de la compasión de Cristo hacia los necesitados, hacia otro, y comienza a gritar y a llamar en alta voz a Jesús, exclamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese cómo este ciego, Bartimeo, vincula a Jesús con David. Entonces vincula a Jesús con esta figura mesiánica. Sabía que Jesús era el Mesías, aunque no le veía. Había en su corazón algo que se estaba gestando, y era la fe que Dios había puesto en el corazón de este varón, que estaba ciego, no veía nada, pero que escuchó que era Jesús el que pasaba por allí, que era aquel Mesías que podía darle y restaurarle la vista. Seguramente quizás habrá escuchado en el Antiguo Testamento Isaías 35:5, donde habla de que Él vendría a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, para que oigan, para que vean, y la lengua de los mudos para que hablen. Reconoció a Jesús como Mesías y comenzó a implorar que tenga misericordia de él. Este hombre no solo era ciego, sino que también era mendigo. Dos puntos importantes que debemos de anotar y tomar en cuenta nosotros: era ciego y mendigo. Era nuestra realidad antes de llegar a Cristo. Éramos ciegos, no veíamos, y éramos mendigos
Queríamos llenar el vacío en nuestro corazón, nuestra vida, con cosas que no eran realmente de parte de Dios, que nunca llenaban. En ese momento sí, pero siempre, como todo mendigo, tiene que estar esperando que recibir algo de otro. Entonces, este ciego no solo era ciego, sino que era mendigo. Dos circunstancias que a menudo van de la mano: ciego y mendigo. Tenía que depender de la generosidad de la gente para su sustento, porque no podía moverse por sí solo, porque estaba ciego, no veía. Tenía todas las demás condiciones, pero estaba ciego. Entonces no le quedaba otra que mendigar. Siempre andar mendigando una migaja, un pedazo de pan. ¿Y cuántas veces nosotros, antes de conocer la verdad de Cristo, antes de que nuestros ojos espirituales sean abiertos, hemos mendigado un pedazo de pan para el sustento de nuestra alma? Ese pan espiritual. Pero bendito Jesús, ¿verdad?, que pasó por aquel lugar y este ciego sabía que era Jesús. Y de alguna manera en su corazón sabía que Jesús era el pan de vida, el pan que había descendido del cielo. No ese maná que te sustenta en el día y luego tener que esperar de vuelta otra vez la misericordia, o que alguien te hable o te dé. Está sentado en el camino y oye que Jesús es quien pasa por allí. Y vemos también aquí en este relato que enseguida es reprochado por la multitud. Las personas, al escuchar que este ciego gritaba, las personas comienzan a decirle que se calle. Sin embargo, vemos también aquí en este relato la semilla que había en este hombre, en Bartimeo. Esa semilla de fe que no iba a permitir que ni la multitud, ni el diablo, ni nadie quite. Fíjese el contraste que hay entre la parábola del sembrador: cuando la semilla cae en el camino de la tierra, vienen las aves del cielo y la comen. Y vemos este contraste aquí, que esta semilla no fue comida o devorada por las aves en ese momento, porque esa tierra era fértil, esa tierra estaba preparada por Dios. Y esa fe era Dios quien había puesto en el corazón de este varón. Entonces vemos ese contraste entre la semilla que cae al costado del camino, pero que vienen las aves y la devoran. Y vemos aquí esta semilla que fue plantada en el corazón de este hombre que estaba al costado del camino, pero que ninguna ave pudo devorarlo. Porque esa fe no provenía de este mundo ni de él mismo, sino de Dios. Dios había puesto esta fe en su corazón. Ni aun por aquellos que le reprendían fue quitada esa semilla, porque Bartimeo estaba en los planes de Dios, al igual que nosotros y al igual que muchos. Cuando hay una fe verdadera en nuestros corazones, vendrán murmullos, multitudes y muchas cosas en nuestro camino. Pero si esa fe es plantada por Dios, significa que nosotros estamos en los planes de Dios y nada va a impedir que esa fe sea quitada. A pesar de su condición, era una tierra preparada por Dios. A pesar de esa condición que no veía y que era un mendigo, pero era una tierra preparada por Dios. A pesar de nuestras condiciones, muchas veces, ¿sí?, en nuestro corazón está el Señor. Se está gestando esa fe que es para salvación, que es para vida eterna. No importa la condición física en la que nos podamos encontrar. Cuando el Señor obra primero en nuestro interior, en nuestro corazón, y luego comienza a obrar todo. Vemos en este relato que el Señor no solo ha hecho que este ciego mendigo recobre la vista física, sino también la vista espiritual. Entonces, a pesar de su condición,
Era una tierra preparada por Dios para recibir el milagro, no solo físico, sino también espiritual. Vemos aquí la lucha que tiene este mendigo con la multitud, con él mismo, luchas espirituales, luchas con situaciones que se presentan muchas veces en la vida, fuerzas malignas, por decir así. Pero sin embargo, este hombre persiste en ese clamor, en ese grito al Señor. Y es lo que nosotros debemos de hacer, y cada hijo de Dios, y cada persona que desea de Dios, que desea de Cristo, clamar una y otra vez. Aunque no vea nada, Señor, pero yo sigo creyendo que tú puedes hacer la obra. Clamar y rogar al Señor. En su grito llama la atención del Mesías, llama la atención de Cristo, para que tenga misericordia de él. Vemos que esta insistencia es evidencia de la fe de Bartimeo, que fue puesta a prueba en la acción de quienes querían hacerle callar. Habían personas que querían hacerle callar a Bartimeo, pero él en su fe seguía clamando, seguía rogando al Señor. Él persiste en esa fe ferviente, porque para él era ahora o nunca. Era esta la oportunidad, porque Jesús ya no iba a volver por ese lugar. Estaba yendo camino a Jerusalén a cumplir con lo que había venido a hacer, a dar su vida por los suyos. Y nadie le iba a poder hacer callar, porque toda su existencia estaba en juego, toda su vida estaba en juego. Era ahora o nunca. Y el Señor cuántas veces nos reitera una y otra vez: si escuchas hoy la voz del Señor, no cierre tu oído, no cierre tu corazón, porque puede ser ahora o nunca. Hoy es el día de salvación. No es mañana, porque mañana ya no vas, tal vez ya te morís y ya no tenés la oportunidad de pedir perdón a Dios por tus pecados y acercarte al Señor. Entonces hoy es la oportunidad, y este hombre no quería y no iba a dejar pasar. No importa si la multitud le apretaba para que se calle o de alguna manera le quería hacer callar. Él iba a seguir insistiendo, porque era ese momento. No había otra oportunidad para este varón. La determinación del ciego era tal que aguantaba y soportaba a los que querían callarle. Porque lo suyo no era un asunto de mera curiosidad o algún deseo de poder contar después de que había estado con Jesús o que había conocido a Jesús y nada más. No era simplemente eso. Era una desesperación que había en su corazón de conocerle al Señor, de recibir ese milagro salvador de Cristo. Tristemente muchos se acercan a lugares donde se predica del Señor solamente por mera curiosidad, solamente para estar un momento y nada más. Pero este varón, no. Él deseaba algo de Jesús y no importa quién se iba a poner en el camino. Él gritó con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nada iba a impedir a este ciego de clamar al Señor, de pedirle a Él. Jesús se detiene y oye, se detiene porque oye el clamor de este varón. Y le manda a llamar al ciego. Y la multitud le llama. Vemos esta escena que hay un gran cambio. De primero la multitud les querían hacer callar, ahora le dice: ven, te llaman. Fíjese el cambio que hay aquí en este relato también. Vemos este cambio. Las primeras palabras a Bartimeo era que se calle por parte de la multitud.
que fue reprochado por esa multitud. Querían silenciarle. Pero el tono que ahora tenían era de ánimo, ¿sí? Y entonces llaman al ciego y le dicen que tenga confianza, que se levante, porque le llama. Y lo trascendente aquí está en la autoridad de Jesús que le llama. ¿Por qué esta multitud cambió automáticamente? Porque en las palabras de Cristo hay poder. Porque en la palabra de Cristo hay vida. Y cuando Él suelta su palabra a través de la Biblia, Él lo dijo y eso se hará. Nadie va a impedir que su palabra sea cumplida. Entonces vemos el poder irresistible de la palabra de Jesús que opera el cambio en esta gente. Y no solo en la gente, sino en este varón. La palabra de Cristo tiene poder para cambiar, para transformar nuestra vida de pecado, de inmundicia, de ceguera, de mendigo, a una vida plena en el Señor. A ya no andar mendigando, ya no andar ciegos espiritualmente, ¿sí? Yendo por cualquier corriente de doctrina, por cualquier cosa, como una hoja al viento. No, sino que uno va a tener convicción, seguridad, estabilidad en el Señor. Ya no va a andar mendigando, ¿sí?, por migajas, sino que va a tener en su corazón, en su vida, el pan de vida, que es Cristo. Jesucristo, aún en el día de hoy y siempre, ya sea que estemos en tales circunstancias de nuestra vida, Él sigue llamando. Y su llamado es para salvación, para consolación, para animar, para sanar, para restaurar. Tristemente, muchos vienen a Jesús por un periodo de tiempo buscando un milagro, ser sanado, pero luego se apartan, se olvidan de aquel que ha hecho la obra en sus vidas, de aquel que le ha salvado. La respuesta de Bartimeo no se hace esperar. Dice allí el relato que Bartimeo arroja su manto para ir a Jesús. Su corazón salta de gozo, de alegría, al escuchar que Jesús le llama. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando escuchamos la voz del Señor que nos llama a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de la meditación que nosotros podamos hacer a diario en nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos ante la palabra que es viva y es poder, que es espíritu y es vida? ¿Cómo reaccionamos ante esa palabra de Dios? No importa cómo venga, es la palabra de Dios, puede venir como exhortación, como ánimo, no importa, pero es la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionamos? ¿Saltamos de gozo, de alegría cuando escuchamos la voz del Señor en nuestro corazón? Porque Dios nos está hablando o nos está exhortando o animando. Este hombre arrojó todo lo que tenía, que es lo único que tenía, la capa. Saltó de alegría, de gozo y corrió hacia Jesús. Imagínese un ciego corriendo, ¿cómo habrá sido, no? No importa el obstáculo, se veía una piedra, se tropezaba, se levantaba y seguía, no importa. Él quería ir y estar con Jesús. El manto era una prenda importante en la vida de este mendigo. Era su vestimenta al sentarse a mendigar al costado del camino. Le servía de protección ante inclemencias del tiempo. Era todo lo que tenía. No tenía otra cosa. Pero sin embargo, sin vacilación, se pone de pie de un salto, tira a un lado su manto y libre de todo estorbo, corre a Jesús. Corre al único que tiene la salvación, al único que tiene la vida eterna, al único que puede darle todo lo que él necesita. Se despoja de todo peso, de toda carga, de todo pecado y corre a Cristo. Y es lo que el Señor nos llama a hacer, hermano.
El gesto de tirar el manto puede simbolizar su renuncia a todo por seguir a Cristo. Algo propio de un discípulo, así como una muestra de su fe en el poder de Jesús para sanarlo. El manto ya no le servía más. Ya no necesitaba más de ese manto. ¿Por qué? Porque ya no iba a mendigar más. Ya no iba a estar dependiendo que la gente en su generosidad le ayude, sino que él por sí solo iba a caminar con el Señor. Es muy importante echar de sí todo lo que impide venir a Jesús, respondiendo con diligencia a su llamado. Bartimeo obró de una manera muy diferente al joven rico. El joven rico que tenemos en el capítulo 9, que nos habla que éste no quiso despojarse de todo de lo que tenía, sino que se fue triste porque amó más las riquezas, amó más su condición, su vida, que a Jesús. Bartimeo obró de una manera muy diferente al joven rico, que tenemos allí en el capítulo 10, dije 9, pero en el capítulo 10, versículo 17. La capa era tan importante para el ciego como lo eran las finanzas o las cosas que tenía el rico, el joven rico. Para el joven rico, las finanzas, las cosas, eran lo más importante en su corazón. Y para este ciego mendigo, lo más importante que tenía era su capa. Pero él arrojó eso, se despojó de todo y corrió al Señor. Este mendigo no dudó ni un segundo en abandonar todo con tal de llegar a los pies de Jesús. En cambio, el joven rico vino a los pies de Jesús de rodilla, pero luego cuando escuchó la voz del Señor, se fue triste, porque amaba más las riquezas que al Señor. Vemos también aquí en la respuesta de Jesús o la pregunta que le hace Jesús a este ciego, el contraste que hay entre Santiago y Juan, cuando Jesús también le pregunta a Santiago y Juan. La pregunta que Jesús le hace es la misma que le hace a Santiago y a Juan, cuando le solicitaron que le conceda lo que le pedía. Jesús aquí le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús a Juan y a Santiago le dice, ¿qué quiere que haga por ustedes? Aunque Jesús sabía lo que Bartimeo deseaba, pero él quería que se lo pida. Jesús sabía y sabe todas las cosas. El Padre Celestial conoce bien las necesidades de cada uno de sus hijos. Sin embargo, como dice el Salmo 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. Bartimeo le dice, Maestro, que yo recobre la vista. Vemos entonces el contraste que hay aquí entre un relato y otro, entre los discípulos de Jesús y este mendigo. Mientras los dos discípulos piden posiciones de privilegio en el reino de Dios, algo que Jesús dice que no le es concedido o dado conceder a las personas, él no tenía esa autoridad para darle, no porque no sea Dios, sino porque estaba preparado solo para aquellos a quien el Padre había preparado. Vemos aquí que Bartimeo solicita recuperar la vista, ver algo que está dentro, sí, de los planes de Dios y que Jesús representa, como había dicho anteriormente Isaías 35:5, donde habla que los ojos de los ciegos serán abiertos. Estaba en los planes de Dios. Y Jesús representaba justamente ese plan de Dios, de venir y abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, la boca de los mudos.
Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. No impuso la mano, no hizo nada, solo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y esto nos muestra la fe de Dios en este varón. Dice Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios. Y por esa fe que había en este ciego mendigo, es que Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. No necesitó tocarlo como lo ha hecho en tantas otras ocasiones. En ese instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo bendijo no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Este milagro nos enseña a tener determinación, confianza, claridad en cuanto buscar a Dios o cuando buscamos del Señor, cuando queremos tener ese encuentro con Dios. Debe haber una determinación de saber que tengo que dejar muchas cosas, que tengo que renunciar a muchas cosas para seguir a Jesús, para venir a Él. Despojarme de todo peso y de toda carga, de todo pecado y venir a sus pies. Y cuando venimos a sus pies y recibimos la salvación, la vida eterna, el milagro de la vida eterna, no seamos desagradecidos, sino que podamos determinarnos realmente, así como nos hemos determinado de buscar la ayuda y la salvación de Dios, determinémonos a servirle, a amarle y a crecer en la gracia y el conocimiento de Él, para que realmente seamos esos verdaderos discípulos, no buscando lugares de privilegio, sino sirviéndole y amándole, sin esperar nada a cambio. Para ir a Él tendremos que dejar de lado muchas cosas que pueden impedir. Debemos de despojarnos de todo peso. La fe en Cristo es, en ese momento, en la vida de Bartimeo, lo más importante. Y eso le llevó a buscar de Cristo. Obró el milagro en este varón y ese resultado natural se ve evidentemente en la vida de este varón que automáticamente recobró la vista. El Señor obró en lo físico y en lo espiritual y dice que le seguía a Jesús en el camino. Obró no solo en lo físico, sino también en su corazón. Fue cambiado, fue transformado su corazón. Hay quienes desean milagros en el tiempo de crisis o dolor y vienen buscando la ayuda del Señor. Pero después de que el Señor les concede el milagro, no quieren seguir a Jesús en el camino. Se apartan, se quedan. Se quedaron con el milagro, se quedaron con el pan y los peces, pero no siguieron al autor de la vida, al que les proveyó ese alimento. Entonces, no buscaron realmente a Cristo, porque no había verdaderamente fe en su corazón para salvación, como había en este varón. No estaba realmente esa semilla adentro de su corazón. No estaba esa tierra preparada por Dios para recibir el milagro de la vida eterna o de la salvación. Entonces hay personas que buscan en las crisis, en los dolores, en el tiempo de dificultad, claman a Dios, buscan a Dios. Y después de que son aliviados de sus dolores, de sus situaciones, ya sea económica, física, como sea, se olvidan del Señor. Le dan la espalda a Dios. No quieren seguir a Jesús en el camino como hizo este varón. No toman su cruz para seguirle. ¿Qué es lo que queremos que el Señor nos conceda en la vida? En esta vida que el Señor nos da. Lo que deseamos, lo deseamos tanto como nuestra vida. ¿Hay fe verdadera en nosotros? ¿Tenemos la misma insistencia
que tuvo Bartimeo de clamar al Señor? ¿Sabemos plenamente lo que deseamos? Cuando nos acercamos de esta manera, el poderoso y amoroso Señor nos concede las peticiones de nuestros corazones conforme a su voluntad y a su propósito. Aquí tenemos en este relato a un necesitado que pide con fe, no dudando nada, dice Santiago. Santiago 1:6, no duda, sino que pide con fe ser restaurado, ser sanado por el Señor. Su ruego perseverante hace que obtenga lo que deseaba en este mundo, lo que más deseaba. Jesús reconoce la fe en la actitud y palabras de Bartimeo. Cuando le clama al Señor, le ruega a Dios a grito 2 veces que tenga misericordia de él. Por lo que el milagro ocurre, tiene lugar en la vida de este varón, recupera la vista, como dije, sin recurrir a ningún gesto o imposición de manos sobre el ciego. De parte de Jesús, el ciego recobra la vista, automáticamente. Y es su fe lo que se destaca aquí, porque es su fe lo que hace que el ciego ya no sea ciego y ya no sea más mendigo, sino que sea sanado, salvado, restaurado completamente por el Señor. Son las cosas que Dios hace, hermano, y las que Dios ha hecho en nosotros. El encuentro con Bartimeo ha hecho patente una vez más aquí la misericordia y el poder de Cristo en este relato, antes de llegar a ese lugar donde iba, antes de ser sacrificado. Porque nada iba a impedir a Jesús que fuera a ese lugar. Se detuvo aquí para obrar en la vida de este varón, en su misericordia y amor, pero luego retoma su camino y se va. Y este mendigo, o que era mendigo y que era ciego, le sigue a Jesús por su camino. Sigue a Jesús hacia Jerusalén, donde iba a ser el lugar y consumación de su obra, donde iba a terminar todo lo que había venido a hacer. Entonces vemos también que Bartimeo, como un buen discípulo, se dispone a ir con él, con Jesús, y Jesús no le impide que vaya con él, como ha ocurrido otras veces. Cantares capítulo 1, versículo 4 dice: atráeme en pos de ti, correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino, con razón te aman. Porque renuncian a todo, dejan todo. El verdadero discípulo reconoce quién es Jesús, sabe, oye el llamado de su pastor y va corriendo hacia él. Se despoja de todo y va a Jesús. Es atraído, es seducido por el Señor de una manera gloriosa, que Él nos transforma, nos cambia y nos hace verdaderamente los hijos de Dios por Jesucristo. Hemos de despojarnos todo lo que nos pesa y lo que impide ir a Jesús. Despojarnos de ese manto de autosuficiencia, de decir que yo puedo con esto, yo puedo hacer esto, no necesito de Dios, no necesito del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Necesitamos despojarnos de esa autosuficiencia, del pecado que nos asedia, del peso, como dice Hebreos 12:1, y corramos a Él.
ir en pos de Jesús. Preciosa ilustración que tenemos, hermano, aquí en cuanto a la salvación. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Cristo nos salva y nos da vida eterna, no deseamos otra cosa más que amarle y seguirle y servirle y estar con Él continuamente. No hay otra cosa en nuestro corazón o en nuestra mente que Él. Verdaderamente es lo que ocurre en la vida de un verdadero discípulo, que es transformado, que es cambiado por el poder de Dios. No está esperando ser rico o ser poderoso o tener la mejor condición aquí en la vida, sino está esperando que el Señor se agrade de él, hallar gracia delante de Dios. Porque el resto vendrá, sin duda vendrá. Vendrá las cosas que necesitamos, sea salud, sea económico, trabajo, lo que sea, el Señor va a proveer. Cuando nosotros nos determinamos por Él y corremos sus brazos, nos despojamos de todo pecado y peso que nos asedia y corremos a Él. El Señor dice en su palabra en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando un verdadero hijo de Dios es librado, le honra al Padre. Un verdadero hijo honra a su Padre. Es lo que Dios estaba siempre clamando y pidiendo de su pueblo Israel. Si yo soy su Dios, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy su Señor, ¿dónde está el temor? Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Señor, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está el temor hacia Él? El Señor dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Él está presto para ayudarnos, para librarnos a todo aquel que se acerca a Él. No importa la condición en este momento que se encuentra, así como está, debe venir a Cristo. Debe doblegar su rodilla, clamar a Dios y Dios le va a responder. Si hay fe verdadera en su corazón, el Señor le va a salvar. No solamente físico, sino espiritualmente, y más sobre todo espiritualmente, que es lo más importante. Que el Señor nos ayude, hermano, a correr a sus brazos como hizo este varón, se despojó de todo peso y de toda carga. Tiró de sí todo lo que tenía, lo único que tenía, y corrió a Cristo. Que el Señor nos ayude, nos guíe a despojarnos cada día de todas cosas que nos impide venir al Señor.